Hola, Hola, buenas tardes. ¿qué ocurre? Somos militares que estamos ahora mismo en la base de... En agosto hemos tenido una herida de bala de un componente de un ejercicio de tiro. El que hace esa llamada es el teniente de su pelotón. En ese momento Alejandro tiene un hilo de vida y hay una ambulancia en el campo de tiro, pero no tiene sanitarios que puedan auxiliarle. ¿Está consciente la persona? Disculpe. ¿Está consciente la persona herida? Está plena conciencia. Le estamos remitiendo a la ambulancia ahora mismo. Uno de los compañeros, con conocimientos sanitarios, intenta practicarle las maniobras de reanimación mientras el resto de compañeros conducen la ambulancia. Vale, ¿por dónde ha sido la herida? ¿En qué parte del cuerpo? En el pecho. Tenemos una zona despejada donde podría haber un helicóptero. En ese momento se da aviso para que venga el helicóptero sanitario, pero la gravedad de las heridas hace que Alejandro muera en la carretera sin recibir asistencia. El ejercicio de tiro consistía en 2 ejercicios con fuego real de forma simultánea entre 2 pelotones. Cada pelotón tenía sus siluetas a las que hacer fuego y estos 2 pelotones estaban divididos por una montaña de arena. En estas maniobras está todo absolutamente medido y que son los superiores, en este caso el sargento del pelotón, el que da las instrucciones de cargar e incluso de poner rodilla en tierra cuando acaba la maniobra. Debía haber finalizado el ejercicio de tiro, el sargento se inventó un nuevo enemigo y sobrepasaron esa línea donde supuestamente tendría que haber terminado el ejercicio. Según el informe de balística, el caballero legionario Alejandro se encontraba a rodilla en tierra cuando recibió el impacto. Cuando escuchamos el... ¿Qué es lo que escuchó? Anda, ¿Y qué es lo que vio? el legionario tenemos el pecho. Estaba boca arriba, se había desplomado. Está bien. Ese mismo día que ocurren los hechos, acuden al lugar, al campo de tiro, el equipo de policía judicial de Novelda y los compañeros de laboratorio de criminalística y preguntan a los legionarios si habían participado en el ejercicio de tiro. No es hasta el día siguiente, hasta que no se coge la investigación por parte del equipo homicidio, al haberse observado algunas cosas extrañas durante esas primeras gestiones por parte del laboratorio. Lo que ellos decían no iba en consonancia con las muestras que recogieron. El capitán nos dice que la cosa estaba clara y que era un rebote, que lo había visto muchas veces y que nosotros miráramos lo que tuviésemos que mirar, pero que era un rebote. El grupo de homicidios es el que asume el caso porque no ven claro lo del accidente, pero el ejército se pronuncia 2 días después mediante un comunicado en el que confirman ese accidente. El accidente se produjo pasadas las 6 de la tarde y alcanzó un impacto que entró por la axila sin que la asistencia sanitaria pudiera hacer nada para salvar su vida. Dice textualmente que la bala entró por la axila, cuando ya estaba comprobado que la bala que mató a Alejandro le impactó directamente en el pecho, como el mismo teniente dice en su llamada al 112, emergencias. Vale, ¿por dónde ha sido la herida? ¿En qué parte del cuerpo? En el pecho. Tenemos una zona despejada donde podría haber un helicóptero. Esa es la primera mentira. Pero es que la Guardia Civil además tiene que ir sorteando una serie de obstáculos durante la investigación, incluido un pacto de silencio entre los altos mandos militares. No nos coincidían los investigadores las declaraciones que habían realizado los legionarios en una primera instancia, en la que algunos referían que no habían realizado fuego en el ejercicio, que su misión era simplemente supervisar al resto de componentes, y las posiciones en las que decían que no habían disparado y luego sí había resultado que había casquillos de haber efectuado fuego. Al día siguiente del accidente se realizó una reconstrucción de los hechos frente a la Guardia Civil. A esa reconstrucción acudieron todos los legionarios que estaban presentes durante el suceso, pero el capitán los sitúa en una posición distinta a la que estaban originalmente, 5 metros más abajo de donde realmente se produce el accidente. Nos pusimos donde el capitán dijo que nos pusiéramos. Yo en ese momento no entendía lo que estaba pasando, pero
no quise decir delante de la Guardia Civil que no era ese lugar por miedo a represalias y que me pasara algo aquí también. Pero en todo caso, el pelotón se puso 5 metros más atrás. Efectivamente. Todo. Todo, evidentemente, coronel. Donde el capitán nos ordenó que nos pusiera. En esas posiciones, donde se atendió, donde estaba la mancha de sangre, era mucho más arriba, ¿no? Efectivamente, coronel. Cuando para atenderlo, ¿sabes si lo arrastraron un poco hacia abajo? No recuerdo, mi teniente coronel. Yo recuerdo que yo estaba llorando en ese momento y el sargento me dijo: no llores, que aquí has venido a morir y si no quieres pues te vas a trabajar en esta hora. Yo estaba pues la verdad que muy afectado en ese momento. El cambio en las posiciones reales provocaba que el primer pelotón en el que se encontraba Alejandro se veían expuestos a un posible fuego cruzado con el segundo pelotón que seguía realizando el ejercicio de tiro. No solo se manipula la posición real, sino que además se retiran los casquillos del campo de tiro. Cuando acude el laboratorio de criminalística al campo de tiro, como era ya de noche, se precinta por ellos y por el equipo de Novelda el campo de tiro para la mañana siguiente realizar una inspección ocular y recoger todos aquellos casquillos que se encontraban en el ejercicio de tiro. Determinaron que se habían recogido casquillos por parte de los legionarios saltándose el precinto que había establecido la Guardia Civil. El estudio de caída de casquillos, vainas, determina que o bien la posición del tirador no es la correcta o los casquillos, vainas, han sido modificados del lugar. ¿Recibe algún tipo de orden para recoger vainas en el campo? Sí, yo recogí vainas. Ordenaron recoger las vainas del lugar. ¿Estuvieron mucho tiempo recogiendo vainas? Aproximadamente unos 4 minutos. ¿Tiene conocimiento de que porque usted ha sido ordenado, que se recogiesen antes de que llegara la Guardia Civil, con independencia de la hora que se encuentren en la persona? Yo no ordené que se recogieran las vainas. Vale. ¿Se recogieron? Sí, según lo que ponen los testimonios, se recogieron vainas. Sí. Estos casquillos se retiran porque el sargento en todo momento dice que él no dispara. El problema para la investigación fue que ese sargento, cuando se le preguntó el primer día si había participado en el ejercicio de tiro y había hecho uso de su arma, repitió varias veces que él no había participado de forma directa ni había hecho uso de su arma de fuego, que solo había controlado las posiciones de los caballeros legionarios. ¿Usted disparó con su fusil? No. ¿Usted no disparó de pie sobre los componentes del pelotón? Negativo. ¿Y no lo hizo de derecha a izquierda? Negativo. ¿Usted no subió de pie al matlón? No. ¿Y no efectuó ningún disparo? Negativo. Me mantuve detrás del pelotón en todo momento de pie. ¿Quién da la orden de alto el fuego? Evidente. Me reafirmo en el hecho de que nadie hizo fuego en ese momento. Ni usted tampoco. Yo tampoco. El proyectil que causó la muerte de Alejandro fue disparado a través del cañón que posee el fusil asignado al sargento. No debía de haber hecho fuego porque su misión era supervisar el ejercicio de los demás caballeros legionarios. Si bien realiza fuego, al menos en 7 ocasiones que se recogieron casquillos en su posición. Una de las puntas de la alojada en el quemado parece ser que proviene de su fusil. ¿Se lo conoce? Eso dice el informe, sí. Y también hay 7 casquillos que en principio fueron disparados allí por una persona en el Merlón. También lo conoce. Sí. ¿Usted qué puede añadir a estas periciales que dicen que es usted el autor? Me parece erróneo. No solo dispara su arma cuando dice que no, es que además intentó hacer una ráfaga. Por fortuna, su arma no estaba en buen estado y no pudo hacerla, porque es que si no, no solo Alejandro, es que todo el pelotón que estaba en la cresta de la montaña corría peligro porque estaban fuera de la zona de seguridad. El fusil 330 tiene una normalidad. Bueno, me lo van a permitir la licencia. Bendita normalidad. Porque solamente dispara tiro a tiro. No dispara en ráfaga. Porque si hubiese disparado el sargento en la ráfaga en aquel momento, podríamos estar hablando de otros resultados. La Guardia Civil llega como conclusión a que el impacto que acabó con la vida de Alejandro Jiménez Cruz fue un impacto directo y no un rebote, y que provenía del fusil de su sargento.
era el responsable del primer pelotón. En este mismo informe refiere que si los legionarios durante este ejercicio hubiesen llevado las placas balísticas en su chaleco antifragmento, lo máximo que le hubiese ocurrido a Alejandro Jiménez habría sido una fisura en las costillas. Y ahora estaría vivo. Fíjense bien, un chaleco como este que están viendo es el que llevaba puesto Alejandro la noche de su muerte. Pero hay un problema. Al chaleco de Alejandro le faltaban las placas que impiden que penetren los proyectiles. Fíjate, el chaleco lo primero estaba caducado. Gravísimo error. Segundo, aquí delante van 2 placas balísticas de metal que, de haber estado, Carlos, habrían evitado que hubiese fallecido. Sin duda alguna, además lo acaba de decir el capitán encargado de la investigación. Como mucho le hubieran provocado una fisura en las costillas a este chico, única y exclusivamente. Lo que no se entiende es que en unas maniobras con fuego real no se porten el chaleco las placas balísticas, y mucho menos se entiende todavía que el ejército tenga material caducado. Gaon, a mí lo que me sorprende mucho es la respuesta o la reacción de los soldados. Es decir, el corroborar las mentiras, los errores de sus mandos. ¿Esto por qué es? ¿Por fidelidad, convicción o porque tenían miedo? Seguramente por una mezcla de un montón de cosas, de varias cosas, pero una de ellas en el ejército es quizá la lealtad, ¿no? El fundador de la Legión, Millán Astray, creó un cuerpo realmente tremendamente especial con una base espiritual, curiosamente, que esto no lo sabrá mucha gente, basada en el Bushido japonés, el camino del guerrero, ese código ético de libertad y honor. La Legión tiene prácticamente, bueno, un montón de códigos, pero hay 12 especialmente, de los cuales creo que 3 se aplican a este caso. El espíritu de compañerismo, espíritu de amistad, unión y socorro. Y yo creo que en este caso se vulneraron las 3. Añado algo más a este código de lealtad con el que estoy profundamente de acuerdo, y es que al final, ante la duda, esta es mi institución. Mi identidad se ha forjado en comunión con los valores de este grupo. En un momento dado, al final, necesito confiar. Antes del miedo, antes incluso de cuestionarme, es que necesito creer que me amparan y me protegen a mí igual que a mi compañero, y que antes de ser una cuestión de irresponsabilidad, pues es una fatalidad. Pero hablamos de la muerte de un compañero, sí, ojo, sí, pero albergado y protegido por la misma institución que me protege a mí. De todas maneras, os voy a decir una cosa. Lo hablábamos David y yo antes. El ejército, absoluto respeto. La Legión, absoluto respeto. El honor de la Legión no es lo que hicieron los que encubrían. Eso no es honor. De hecho, eso no es lealtad. El sargento, en este momento, la acusación que pesa sobre él y que pide la Fiscalía dentro de la causa, veíamos imágenes. Es un militar, un tribunal militar. Quiero dejarlo claro porque se veían imágenes que no son las típicas a las que estamos acostumbradas los que cubrimos tribunales, los espectadores que ven a veces juicios, ¿no?, en los que se presta declaración. Es una juez militar togada la que está interrogándoles, la que les hace las preguntas, la que les intenta encontrar en contradicciones, y el sargento, insisto, está acusado por varios delitos, entre ellos el de deslealtad. Es decir, que es todo lo contrario a aquello que inicialmente ellos podrían querer defender. Valores. No, a la deslealtad, a la obstrucción a la justicia, que debería ser algo que defendiese cualquier militar en nuestro país. Quiero decir una cosa que está muy relacionada con lo que tú acabas de decir. Yo vengo de un cuerpo jerárquico, como todos sabéis, de la Policía Nacional, y se nos instruye muy bien, y entiendo que a todos los cuerpos policiales y al ejército, en que la obediencia debida no se tiene que cumplir. La obediencia debida es el acato a aquellas órdenes que son ilegales. Eso nos adiestra muy bien para que no se cumplan. No tenemos la obligación, los policías, los militares no tienen la obligación de responder a órdenes que son ilegales. Y entonces lo que quiero, lo que quiero es salvaguardar el honor del ejército, en este caso, porque una cosa es la lealtad que se tienen entre los miembros de este pelotón, de este cuadro de mando que ha participado supuestamente en este encubrimiento, y otra cosa, cómo se adiestra y cómo funcionan los cuerpos jerarquizados. Carlos, era una pregunta muy humana y con mucho cariño. Ante la duda, en ese momento, con la confianza que tú depositas en el cuerpo de policía en este caso, ante la duda, por una cuestión más humana que nada, ¿no confías? Ante la duda, la verdad. Ante la duda, la verdad. Y más cuando estamos hablando, repito, con la muerte de un compañero que hay que esclarecer. Efectivamente, David. Un pacto de silencio trata de tapar el verdadero motivo de la muerte del caballero legionario Alejandro Jiménez Cruz. Una exquisita investigación de la Guardia Civil.
y la valentía de otro caballero legionario permite que se conozca la verdad, con unas consecuencias demoledoras para él, que ahora mismo les vamos a contar. Enseguida volvemos. El sueño de mi hijo siempre fue ser piloto militar, piloto de helicóptero militar. Estamos ante uno de los casos más sangrantes en el que incluso los altos mandos militares intentaron taparlo y hacerlo pasar por un accidente. Alejandro I lo mató y los otros lo remataron. El sueño de mi hijo siempre fue ser piloto militar, piloto de helicóptero militar. Estamos ante uno de los casos más sangrantes en el que incluso los altos mandos militares intentaron taparlo y hacerlo pasar por un accidente. Alejandro I lo mató y los otros lo remataron. Seguimos en directo, estamos en Código 10, les estamos mostrando las mentiras con las que se encuentra la Guardia Civil al investigar la muerte del legionario Alejandro Jiménez Cruz. La primera de esas mentiras, desmontada nada más ver el cuerpo. ¿Te parece que la revisamos? Venga, vamos a verlas. La versión oficial del ejército es que el proyectil entra por la axila. Sin embargo, la herida está claramente situado en el lado izquierdo del pecho y en la llamada que hacen al 112 para pedir ayuda, queda claro, la acabamos de escuchar. Segunda de las mentiras, recordemos que la víctima ya está rodilla en tierra, posición que marca el fin del ejercicio. Así, sin embargo, para despistar a los investigadores y encubrir lo sucedido, el capitán dice a la Guardia Civil que la muerte ha ocurrido en un lugar diferente al verdadero. Así se consigue alterar la escena del crimen. Tercera mentira, ¿por qué uno de los mandos, el capitán, ordena al pelotón que recoja los castillos? Atención a este dato. Los soldados aquí tienen que saltar el cordón de seguridad de la Guardia Civil para recoger las vainas. Así se altera la escena del crimen. Cuando le preguntan al capitán David en el juicio, él dice que no dio la orden y todos dicen lo contrario. Cuarto, las mentiras. Como han visto, el sargento niega repetidamente haber disparado su fusil. Entonces, ¿quién disparó? El sargento dice que el teniente. Pero él, el sargento, es quien dispara sin ninguna duda según el informe de la Guardia Civil. Además lo hace en abanico. Por suerte su arma está dañada y no le permite hacer una ráfaga que podría haber provocado más víctimas. Y por último, 4 mentiras y una evidencia. Esta, lo están viendo, es la culata del fusil de Alejandro. ¿Ven esa muesca pequeña? Bueno, la hace el proyectil que lo mata. Roza la culata, David. Roza la culata, no cambia la trayectoria y entra directamente en el pecho del legionario. Pero según estás hablando, el proyectil impacta en el pecho directamente. Correcto. No es por la axila. No es por la axila. El sargento dice que no disparó en ningún momento. Miente. Pero eso se puede desmontar fácilmente. Claro. Yo le voy a preguntar a Carlos, ¿qué dice el informe de balística? Bueno, pues no sabemos lo que dice el informe de balística como tal, pero intuyo cómo se ha hecho. Por un lado, se habrá utilizado balística identificativa para intentar determinar las marcas microscópicas encontradas en la bala y con ello poder determinar qué arma se disparó y con ello, a su vez, saber quién tenía asignada ese arma, que supuestamente es el sargento, y por otro, un estudio de trayectoria. Ese estudio de trayectoria lo que va a determinar es la existencia de orificios de arma de fuego, orificios de entrada y salida, la determinación de la distancia del disparo y la estimación de la posición de la víctima. Con todo eso se hace un examen perfecto y un informe que va a determinar cómo sucedieron los hechos. Te voy a decir una cosa, para que quede meridianamente claro. El sargento, según la investigación de la Guardia Civil, está por delante de Alejandro. Si David fuese Alejandro, dispararía así. Por eso le entra por el pecho. Y queda meridianamente claro que la bala sale del rifle del sargento, que tiene número de serie y le corresponde a él. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Hay una cosa que me preocupa en todo esto. Y es, cuando hemos visto el sumario, David, hemos visto una foto de una ambulancia que parece tercermundista.
no tiene nada más que un conductor. No debería en un ejercicio de fuego real tener un sanitario, un médico, medidas, una UBI, algo. No solamente eso. Yo creo que esto de la ambulancia tercermundista, nunca mejor dicho, se comprende dentro del pack del chaleco caducado, de no llevar las placas balísticas, etcétera, etcétera. Y de que no haya expertos, también que siempre ya en los ejércitos modernos los hay, expertos en TCCC, que es el Tactical Combat Casualty Care. Se llama así además en toda Europa, en OTAN, etcétera, etcétera. Es decir, es algo tremendamente sorprendente. Respecto a la balística, para también adorar un poquito más lo que ha dicho nuestro compañero Carlos, evidentemente hay un arma perfectamente identificada, la 70.330, y en la bala hay algo tremendamente importante. Y es que se observa que este tipo de proyectil, si rebota con que tocase cualquier tipo de objeto, se rompe en esquirlas. Y no, la bala entra en el organismo íntegra. Y ahí es cuando se rompe y se recupera uno de los fragmentos. El gordo. De hecho, particularmente el número 2, que explica perfectamente que esa bala no ha rebotado, sino que ha sido lanzada, disparada directamente hacia el cuerpo. Decías también, Nacho, que al día siguiente, cuando va la policía científica, se dan cuenta de que los soldados han traspasado el precinto. Correcto. Estamos hablando de... Eso es muy grave, es un delito, ¿no?, el traspasar un precinto policial. Bueno, lo comentaba antes Carlos, al hilo de esa obediencia debida que no vincula a ningún grado inferior sobre las órdenes ilegales que den sus superiores. Y efectivamente, cuando hay una investigación policial en curso, una investigación judicializada en curso, es evidente que nadie, y cuando se dice nadie, es nadie puede acceder a la escena de ese crimen, de ese escenario, para alterar la disposición de las pruebas reales, porque estás adulterando los resultados de la investigación. Las negligencias son obvias, eso es mucho más que una negligencia. Lo que apuntaba Carlos en torno al informe balístico es ciencia pura, pero a mí como psicóloga me queda muy fría la historia, muy fría, y es donde choca precisamente la psicología forense y el ejercicio más técnico y más puro de la abogacía. Y es que un abogado te diría, me da un poco igual al final, son pruebas, son hechos, ya, pero el relato es importante para la familia. Me falta el por qué y el para qué. Mira, te voy a decir una cosa. Hay un momento dado en que el ejército quiere incinerar al caballero legionario. Y lo para el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Alicante. Si no lo paran, las pruebas se habrían perdido. Al día siguiente el capitán decía, viene la ministra, hay que incinerarlo. Eso es. Y dice el grupo de homicidios, ojo, todavía no, hasta que no esté esto aclarado. Pese a los obstáculos de los mandos militares, un caballero legionario es el que decide romper ese pacto de silencio. Por lealtad, honor y amistad hacia su compañero muerto, descubre lo que ocurrió realmente. Una decisión que le cuesta cara y por la que se queda solo. Es uno contra todos. Vemos que en las versiones hay dos partes. Una, la que defendían que todo había sido consecuencia de un rebote y decían que estaban colocados de una forma, y uno de los que pertenecía a ese pelotón que decía totalmente lo contrario. Entonces solo había una posibilidad: o ese caballero legionario estaba faltando a la verdad, o los que faltaban a la verdad eran el resto. Ese caballero legionario dijo que él quería decir la verdad y que era amigo personal del caballero legionario Alejandro. Pues estuvimos realizando la reconstrucción y cuando llegamos al punto del merlón, recuerdo que el sargento otra vez me propinó un insulto, me dijo subnormal. Que cómo puede ser que tú estés viendo a Alejandro si tienes que estar encarando hacia adelante. Y luego escuché de fondo al capitán diciendo, déjalo que este quiere ser la novia de toda la boda, en tono de burla. La primera reconstrucción judicial en el campo de tiro, el sargento se encara con él porque él se queja de que la posición en la que le estaban ordenando ponerse no era la que él ocupaba originalmente. Había partido el despliegue y el sargento increpó, tampoco me acuerdo de las palabras. ¿Le dio la sensación a que pudiese estar asustado después de ese incidente durante la reconstrucción que quedaba por hacer? Un poco intimidado, sí lo parecía. Sí lo parecía. ¿Usted recuerda si a lo largo de esa reconstrucción
Su señoría, el juez Togado, expulsó del campo al capitán. Sí. Sí que nos pusieron en determinados aspectos trabas en la investigación. Por un lado, con las contradicciones que efectuaron en las declaraciones, que no se correspondían con los indicios recogidos en el campo de tiro, e incluso a la hora de citar a los propios legionarios. Me fui a la compañía y la sorpresa fue que allí me encontré al capitán y a todos los que estuvimos implicados ese día. En ese momento me suena el teléfono. Yo hago gesticulaciones para decir que es la Guardia Civil la que me está requiriendo en ese momento. Y acto seguido, la hora a cabo me cogió el teléfono, me lo quitó de la mano y me lo tiró al suelo con violencia. Los altos mandos implicados en la muerte de Alejandro intentan en todo momento obstaculizar la investigación y tapar los hechos. Pocos segundos le llama el teniente de la Guardia Civil. Me muestra el terminado del teléfono móvil y me dice en tono de burla: uy, me está llamando el teniente de la Guardia Civil, ¿qué hago? ¿Se lo cojo o no se lo cojo? Y cogió y tiró para atrás el terminal móvil. También existen unos audios que aporta uno de los caballeros legionarios en los cuales se escucha al sargento dando directrices de cómo tienen que declarar en sede policial, que tienen que ser breves, concisos, no entrar en contradicciones. Hijos de puta, son hijos de puta. Como no pueden comprobar, no pueden probar que fue un rebote, eso es balística. En la balística, digan que fue un rebote. Seguía en el coche, decidí grabar al sargento. Empezó a decir que estos picoletos de mierda, que no cogen las ideas a la primera, esto ha sido un rebote, ustedes decir palabras cortas, ser breve, no les deis pie a explayaros ni dar ideas. Dijo el sargento expresamente que no dijéramos lo que el capitán no quería que se supiera con respecto a la posición real. Este legionario llega a comandancia a declarar y lo primero que hace es poner su móvil a disposición de los investigadores, decirle: eso es lo que hay, yo he grabado en secreto y creo que mis superiores esconden algo. Y antes de que me tomara declaración, le dije a la mujer de mi primero con su permiso y le planteé el terminal móvil en la mesa. Esto es lo que está pasando. Están ocultando algo y aquí está la prueba. Si os ven nerviosos, os van a acribillar. Mejor es estar tranquilos y decir sí, no sé. A 5 horas, 30. De los audios se deduce que querían que todos los que vinieran aquí contestasen a las preguntas que les realizásemos de la misma forma, de una forma escueta, concisa, para no caer o incurrir en errores. Todo esto a este legionario le trajo repercusiones con sus compañeros y con sus propios mandos en la legión. Pero me hicieron una encerrona, estaba allí y empezó a decirme que eres un maricón, que hay que ver un tío como tú cómo va a servir a España. Que eso también lo grabé porque era un acoso constante. Y se excusaba al sargento de fondo diciéndome maricón, picoleto de mierda. Va a servir un maricón como cuerpo. Pero no entiendo por qué me insulta. No entiendo tu razón de los insultos. Estamos insultando, estamos viendo lo que hay. Este legionario se convierte en el enemigo a batir por los compañeros. ¿Usted le tenía miedo? Sí, teniente coronel. ¿Por qué? Porque podría hacer uso de su autoridad sobre mí y o arrestarme o hacer cualquier cosa. Los desprecios y los insultos no se limitan solamente al ámbito privado. No sé, desde que llegaste no sé ¿A qué? Que no sé qué mierda haces aquí desde que llegaste. ¿Por qué? Porque no sabes dónde te has metido. No sabes. Pero ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué me insultas? Pero no sabes que no debería haber estado aquí desde un primer momento. ¿Qué? Yo en ningún momento te he faltado respeto. Cuando te tienes que cambiar a la gente para bandir, que te hagan palo allí todos los días. El hostigamiento contra este legionario es tan fuerte que incluso uno de sus mandos intentó acusarle de un delito militar. Pero la realidad es que se le somete a un maltrato sistemático y él acaba dándose de baja.
y solamente por querer contar la verdad. Estamos ante uno de los casos más sangrantes en el que incluso los altos mandos militares intentaron taparlo y hacerlo pasar por un accidente. A pesar del empeño de los mandos de hacerlo pasar por un accidente, un legionario, como están viendo, dice la verdad, una decisión valiente. Alberto Escudier, buenas noches. Eres el abogado de ese legionario, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Nacho. Señor Escudier, ¿cuáles han sido las consecuencias para su cliente, un hombre de honor que dijo la verdad? Bueno, como ha dicho antes en el vídeo, fue un infierno. O sea, a él le intentaron hacer la vida imposible, al extremo, como se ha dicho, de denunciarle colocando 2 balas en su taquilla y denunciarle por un supuesto delito militar de tenencia de material de guerra. No se le quiso renovar el compromiso, alegando razones falsas. Se le reventó la taquilla, es un hecho que está siendo todavía investigado, quién pudo estar detrás y quién pudo ser el autor de ese robo en la taquilla. Se le sometió a todo tipo de insultos, de amenazas, de aislamiento, que un chico como él, tan normal y eso, pues lo acusaba muy duramente. Y sobre todo hay algo que lo veo y me sigue indignando, que es durante una reconstrucción judicial a un testigo delante de juez, de policía, de guardia civil, de testigos, en fin, de 20 o 30 personas, y le siguen insultando. Le siguen diciendo que se calle a la boca, que es un subnormal. Abogado. El sargento, en concreto, hace eso y realmente yo diría que casi lo reconoce, porque había tantos testigos que, en fin, esperemos lo que diga la sentencia, que está pendiente de dictarse, pero que me parece indignante. Abogado, que a un testigo en una causa penal se... Buenas noches, dígame. El episodio que estás contando efectivamente ocurre en esa reconstrucción, incluso al capitán le llegan a echar, porque dicen, si usted aquí no estuvo no tiene por qué estar en esta reconstrucción, cuando le están increpando. Nos ha contado y hemos visto además todo tipo de presiones, insultos, vejaciones. No sé si hay algo más que no hayamos visto. ¿Llegó su cliente a temer por su vida? Sí, bueno, así lo ha declarado, que no es un temor, sino simplemente que podían pasar cosas. Es decir, él notaba una hostilidad generalizada, auspiciada por los mandos, o tolerada, como se quiera ver, y que evidentemente él tenía miedo a que le pasaran cosas. Hasta ahí. No puedo decir más, no sé lo que él pensaba, lo ha dicho. Entiendo que todos los que estaban implicados en esto, porque hay 8 personas sentadas en el banquillo, ejercieron determinada presión sobre él. ¿Estuvo de baja psicológica? ¿Cuánto ha durado esa baja psicológica? ¿Y está reincorporado? Está reincorporado y perfectamente en otra unidad, pero muy feliz. Porque es lo que él quería hacer, igual que Alejandro. O sea, eran gente que con esa vocación, pero que no todos los que se sentaron en el banquillo fueron acusados de esas presiones. Solo 4 de los 8. Hay 8 sentados en el banquillo por otros delitos, solo 4 de esos 8 de las presiones. Señor Escudier, yo le voy a dar las gracias por haber participado con nosotros. Le mando un abrazo enorme a su cliente. Ese es un caballero legionario de verdad, el que dijo la verdad, el que defendió el honor, el que defendió a su compañero. Gracias, buenas noches. A vosotros, gracias. Es verdad que es el único que le echa valor y que pone en alto el nombre de los legionarios, ¿no? Porque quiere esclarecer, evidentemente, lo que ha ocurrido con su compañero. Pero, Gaona, claro, al final se ve sometido a una presión que tiene que cambiar de unidad, porque incluso, como nos ha dicho el abogado, que hay momentos que llega a temer por su vida. Lógico, esto me recuerda, Salvando las distancias, aquella película de Algunos hombres buenos, sí, protagonizada por Tom Cruise, ¿no?, y Jack Nicholson, porque el ejército es un ambiente cerrado, es una estructura social también cerrada con unas reglas distintas al resto. Lo que pasa que es verdad que se someten a las leyes, como bien ha dicho Carlos, como es lógico, a las leyes del Código Penal, es decir, tampoco se escapan, o del Código Castrense en este caso. Pero realmente hay que entenderlo desde esa perspectiva. Yo creo que
el problema de toda esta historia, sin lugar a dudas, son las emociones y particularmente el ocultar esta historia. Es decir, hay una frase de los padres, dicen que entiendo los accidentes, pero no cuando los ocultas y luego te permites reírte de ello. Fíjate, una cosa interesantísima. Los médicos, hay estudios muy interesantes, nos suelen demandar cuando no reconocemos nuestros errores. Y es curioso, cuando el médico los reconoce, pide perdón, el número de demandas suele disminuir. Estamos pendientes de sentencia, pero me interesa que María, le meten balas en la taquilla para intentarle acusar, fabricando pruebas falsas. Bueno, alguien que da una orden o que incita a un subordinado o a varios, como hemos visto durante la instrucción, a entrar y alterar la escena de una investigación, es evidente que no tiene ni pudor ni límites. Y en esa intentona por apartarle, por desacreditarle, por atemorizarle, en definitiva, lo que están es tratando de forzarle al silencio impuesto. Le están coaccionando y podría darse también un delito en ese sentido, añadido al que ya se está investigando previamente. Yo lo único que quiero decir es que a mí me parece que aquellos que no dicen la verdad y que no hacen lo correcto, aunque no lo haga nadie más, en realidad son unos cobardes. Bueno, y a lo mejor están cometiendo un delito. Lo comentábamos antes, Nacho, hay ahora mismo 8 acusados, ¿no?, que están pendientes de sentencia. Correcto. ¿A qué pena se pueden enfrentar? ¿Lo revisamos? Vamos. Venga, vamos con ello. Hay que distinguir entre las que ha pedido la Fiscalía y las que ha pedido la acusación particular. Revisamos primero las de la Fiscalía. Para el sargento, que es el acusado de disparar, 7 años y un mes de privación de libertad, además una indemnización de 220.000 euros que irán destinados a los padres. Para el capitán, acusado de mentir y ocultar pruebas, 3 años y 6 meses de prisión y 2 años más para el teniente por obstruir la investigación. Pero la acusación particular, señores, ha sido muchísimo más contundente. Para el sargento, 34 años de prisión, el que dispara, en teoría, y pérdida de empleo de cargo público. Para el capitán, 4 años de prisión y, atención, para el teniente, 34 años también. La acusación le considera igual de responsable que el sargento al encontrarse en el lugar de los hechos durante las maniobras. Además, entre los tres se enfrentan a una indemnización de más de 3 millones de euros, David. Son penas durísimas. Durísimas, pero me durísimas. llama mucho la atención la diferencia entre fiscalía y acusación particular en el caso del sargento. Fíjate, de 7 años a 34. Yo personalmente estoy mucho más de acuerdo con las de la acusación particular después de leer todo el sumario. Mi opinión, pero bueno, la fiscalía es la fiscalía castrense. Claro, en el caso de que sean sentenciados, condenados a estas penas tan altas, ¿van a una cárcel, Carlos, especial para militares? Sí, sí, claro, van a una prisión militar. La diferencia entre las penas, entiendo, sin haber leído las acusaciones, es que la Fiscalía acusa de varios delitos y el delito más grave como un delito de una muerte imprudente, y creo que las acusaciones, por la diferencia de las penas, están acusando de homicidio o asesinato. Sí, sí, estamos hablando de un homicidio doloso porque cuando un tipo tiene un arma que sabe que puede matar y se pone a disparar en dirección a los militares, en su cabeza se puede imaginar, oye, si disparo y estoy disparando al tío al pecho de un tío, seguro que lo puedo matar. Y seguro que se lo puedo imaginar. Para mí es un homicidio doloso de libro. De que estas maniobras están coreografiadas con mucha seguridad. Hay unas instrucciones, David, que se tienen que seguir. Hay instrucciones, hay una preparación. No puedes decir, me invento ahora otro enemigo como hizo, vamos a avanzar más allá esto es el ejército. Que nos está separando los pelotones. Esto es el ejército y esto es fuego real. En estos casos, Ana, entiendo que la mente del que manda tiene que estar perfectamente estructurada. No puede llevar una botella de anís en la mochila o colocársela a nadie. No puede dar órdenes desordenadas. Tiene que repartir seguridad, ¿no? Tiene que repartir seguridad, está entrenado para ello y por eso llama tantísimo la atención que alguien que en ese contexto da una instrucción y está expuesto a que otra persona pueda seguirla o malinterpretarla porque son humanos, ahí no sea el momento, el punto de inflexión en el que reconozca el error. No tanto quizá el suyo, sino que quizá el error de aquel que es un subordinado y que en un momento dado no le ha entendido. De ahí que sea tan flagrante todo este caso, porque insisto, la familia, en caso de haber reconocido ese error, mira, di esta instrucción o hubo una mala coordinación en el protocolo, la familia podría haberlo llegado a entender.
podría entender perfectamente la fatalidad cuando tiene una explicación, cuando hay un relato detrás, incluso un error humano, pero no cuando todos se repliegan y no son capaces de reconocer y enmendar o simplemente reconocer el error. Y no solo eso, sino hasta que no esté bien aclarada toda la historia y se dé el carpetazo final, la familia no va a cerrar el Hasta que no haya responsabilidades, por supuesto. David, seguimos con el caso, no se vayan porque vamos a conocer lo que un fragmento de bala se llevó por delante, algo más que una vida. Pues vamos a volver enseguida, ni se muevan, 40 segundos y volvemos. Hasta ahora. Seguimos en directo, seguimos analizando el caso del legionario muerto en acto de servicio, que, salvo en contadas excepciones que hemos visto esta noche en este programa, debajo del uniforme militar hay seres humanos, con sueños y con familia. El caballero legionario Alejandro Jiménez Cruz deja unos padres que se empeñan en que se haga justicia. Siempre quiso ser militar y se hace novio de la muerte. El problema es que ella le encuentra demasiado pronto. Es muy complicado darle un beso a tu hijo el domingo y el miércoles tener un ataúd cubierto con la bandera de España delante tuya y hacerte a la idea de que dentro de ese ataúd está tu hijo. Hay una de las personas que están acusadas, que se le ve en todo momento en primera plana con el féretro de Alejandro. Esa persona se abrazó a mí, jurándome y prejurándome que había intentado salvar la vida de Alejandro. ¿Tú sabes lo que es el pensar, venir cada 2 días como yo vengo, incluso en verano cada día, a visitar a mi hijo, a un columbario, sabiendo que paso por delante de la residencia de militares de aquí de Palma, que vive el supuesto, supuesto no, el que las pruebas de la Guardia Civil dicen que ha sido el que ha disparado a mi hijo, el sargento? Los últimos 4 años de mi vida los he dedicado a que no quede en el olvido una muerte tan injusta. Justicia es que este señor no vuelva a vestir el uniforme. Aprendió a hablar y tú le preguntabas a Alejandro, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y él decía, yo militar. El sueño de Alejandro era ser piloto militar, piloto de helicóptero en concreto, porque él desde pequeño él había vivido vida castrense porque yo era militar entonces y era piloto de helicóptero del 801 Escuadrón, que tiene base aquí en Palma de Mallorca. Y él estaba encantadísimo de ponerse el mono e incluso le tuve que hacer un buscapersonas de madera porque él decía que estaba de alarma conmigo, que él era piloto. Alejandro era un chico de 21 años, jovial, un chico alegre, un chico simpático, un chico muy buena persona. Y no lo digo por ser su madre, lo digo porque me lo han demostrado todas las personas que lo han conocido y han estado cerca de él en su corta vida. Dale, paso. Voy. Entra. Voy. Nos conocimos jugando a rugby, aquí en el Club Rugby Ponent. El último número que vistió Alejandro fue el 16. Hacía unos cuantos años, cuando ya subió al primer equipo, que tenía eso en mente, ¿no? El prepararse para el ejército, porque era una de las ilusiones de su vida. Y al final lo consiguió. Cantábamos la canción de Cristo la Buena Muerte, era algo especial para él. En noviembre de 2018 se incorpora el tercio Juan de Austria con sede en Viator, Almería. Y le acerqué yo a la entrada del cuartel. Él entró con la cabeza, el cuerpo, el alma. Era un pez que había encontrado su pecera. Se le veía motivado, feliz, contento. Creo que había encontrado su hueco en la vida. Cuando llegó a Viator, Almería, él me decía, mamá, estoy haciendo lo que quiero. Esta es mi vida, me he dado cuenta que es lo que quiero ser. Siempre lo he querido, pero ahora que lo estoy viviendo,
y me dijo, dentro de mi vocabulario no existe el abandono. Yo hablé con él la noche anterior, el 24 de marzo de 2019. Me dijo, mamá, acabo de llegar de Jerez a Almería, estoy cansadísimo, eran cerca de las 11 de la noche, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para irme de maniobras. Y la siguiente llamada es para decirme que mi hijo está muerto. Mi hijo deseaba ser legionario y llegó a decirme, mamá, es que lo que pueda vivir ahí no lo voy a vivir en ningún sitio. El problema es que solo le duró 5 meses. Solo le duró 5 meses. Son palabras de la madre de Alejandro y nos está escuchando. Chari, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Te hemos visto que estás viendo el reportaje y que estás muy emocionada. Nos vamos a tomar solo 30 segundos de descanso y hablamos contigo. Vale, gracias. Chari, buenas noches. Hola, hola Nacho, ¿qué tal? Mira, te confieso que mientras que emitíamos el reportaje estábamos en contacto contigo y yo te he visto llorar en varias ocasiones. ¿Estás bien? ¿Puedes respondernos sin problema? ¿Te encuentras bien? Totalmente. Él fue un campeón y yo por él voy a ser una campeona. ¿Te ha gustado el reportaje que hemos hecho? Sí, sí. Todo lo que tenga que ver con él es superior para mí. Lo que pasa es que tengo que confesaros que yo nunca había visto las imágenes de mi hijo con sus heridas. Ha sido la primera vez y es impactante. Es verdad que en el juicio se les escaparon una foto que pusieron, pero se le veía de lejos. Aquí las he visto de cerca y a mí, mi hermano, que es inspector jefe, que es inspector de la Policía Nacional, me las había evitado. Pues te pido 1000 disculpas si te hemos molestado en algo o te hemos ofendido con esas imágenes. No. Vale. No, Nacho, de verdad, en serio. En parte lo prefiero. Yo parí a Alejandro y su sufrimiento es mi sufrimiento y yo sé que él es el que me está dando fuerzas para no derrumbarme. Dime qué esperas del juicio. Todo lo bueno entre comillas para nosotros, lo malo para ellos. Chari, pero ¿qué es Espero de verdad que se haga justicia. Para ti, ¿qué sería que se hiciera justicia? Sí. Para mí, sí. Como le comenté a María cuando vino a hacerme el reportaje, para mí la justicia sería que verdaderamente cumplieran todos los años o el tiempo que le caiga de pena íntegro y que sobre todo pierdan su condición de militar, sus uniformes, pero desde el primero hasta el último, porque no olvidemos que aunque los otros lo que han hecho ha sido apoyar al sargento, apoyar la versión que el capitán Urdió, han mentido y se han puesto del lado de ellos y no de mi hijo. Como se ha comentado antes, hay un credo legionario y una de las partes del credo dice que nunca van a abandonar a uno de sus hermanos, tanto vivo como muerto. A mi hijo lo abandonaron. Lo abandonaron desde el mismo momento que todos se pusieron. Sí. Decía Chari que hay una persona que es el único soldado que no la abandona, que tiene valor para decir, no, Totalmente. Las cosas no fueron así. ¿Habéis hablado con él? Sí, yo sí. Me consta que el padre de Alejandro también. Es que esa persona es mi familia ahora. Él, sus padres, incluso su abogado, Alberto, son mi familia. Tengo que decir una cosa. A mí me dieron a entender que podía
era muy raro que él fuese el único que no estaba diciendo lo mismo que los demás. Y resulta que él era el único que estaba diciendo la verdad. Chari, y cuando entrevisté a Juanjo, que es el padre de Alejandro, él me dijo una frase que se me ha quedado grabada en el corazón y que la repito siempre. Él es piloto de salvamento, salva vidas David, todos los puñeteros días en el estrecho jugándose la vida. Y él me dijo, yo vuelo, a pesar de la desgracia que tenemos, vuelo en helicóptero porque estoy cerca del cielo y al estar cerca del cielo estoy cerca de mi hijo. Tú también estás muy cerca de tu hijo ahora mismo. Sí, y aparte, yo le di la vida. Alejandro ha estado conmigo todos los días de su vida hasta que se marchó primero a Cáceres y luego a Almería. Y la pena más grande que tengo es que yo llevaba 3 meses sin ver a mi hijo con vida. Yo la última vez que lo vi fue en Navidades, que vino a darme una sorpresa. Y ya la siguiente vez lo tuve que ver metido en una caja. Eso es muy duro y es frustrante, porque yo conozco de primera mano por él todo lo que él sentía por ser militar y en este caso legionario. Aunque es cierto, como ha dicho su padre, como se ha visto, que él siempre quiso ser piloto, pero me dijo, Amacho, porque él me llamaba así, quiero ser legía. Quiero vivirlo desde abajo. De hecho, iba a ir al Líbano y me dijo, cuando vuelva del Líbano, entonces haré todo lo posible por entrar en la academia de suboficiales para ser piloto. Chari. Alejandro tenía 21 años y medio. Sí, muy joven, demasiado joven. Es antinatura ver perder a un hijo. Terrible. Lo que estáis pasando tú y Juanjo es demoledor, es que destroza a cualquiera. Pero no vamos a hacerles pasar más. Venga, Chari, te mando un abrazo enorme. Gracias por atendernos, por estar con nosotros. Sé que el padre de Alejandro también... ¿Me dejas decir una cosa, Nacho, porfa? Este es tu programa. Quiero darle las gracias infinitas al caballero legionario que por salvaguardar su identidad, no voy a decir el nombre, que ha sido el único que ha dicho la verdad. Es mi familia, es una persona increíble, no está loco como han intentado hacer ver, él está en activo y, sobre todo, también al grupo de homicidios de la Guardia Civil de Alicante. Sin ellos, todo esto no se hubiera podido saber. Y, bueno, decir que todavía estoy esperando esa llamada por parte del Ministerio y de altos mandos. Yo no la he recibido. Y no estaba la ministra el día del funeral de mi hijo. Había estado en Viator, pero se marchó mientras nosotros íbamos para allá. Chari, un abrazo enorme, un beso, todo nuestro cariño, el de David y el mío. Muchas gracias. Es enorme y que por todo. sigas teniendo esa fuerza que estás teniendo. Y hay sentencia para pronto, esperemos que os den la razón y que haya justicia. Gracias, Chari. Esperemos, muchas gracias, un abrazo a todos. Os la lanzo a vosotros, Ana, Gaona, la primera pregunta. Insisto, a mí me impactó. Hay un padre que está salvando vidas todos los días, se llama Juanjo, padre de Alejandro, y que dice que cuando está en el cielo está más cerca de su hijo. Está a punto de iniciar un proceso, ¿verdad, Gaona?, en el que no va a superar nunca la muerte de su hijo, va a aprender a convivir con ello y va a reinventar una forma de vivir, porque hay una parte suya que está muerta para siempre. ¿Y qué le hace falta para eso? Le hace falta 2 cosas. Sentirse arropado y confiado por la sociedad en la que vive, de ahí que fuera tan importante para la madre el hecho de que estuviese o no la ministra representando el Estado, ¿no?, y venerando la muerte de su hijo. Y lo segundo, saber qué pasó. Por eso la justicia sí que es mínimamente reparadora, porque una sentencia judicial contiene un relato de hechos probados, y a partir de ahí empieza a construir una narrativa incuestionable de lo que pasó. Ella necesita saberlo aunque contenga detalles escabrosos. Es que es algo terrible, lo decía Nacho, de Santinatura, Gaona, cómo se puede sobrevivir a la muerte de un hijo, además en estas circunstancias en las que todo parece que se está confabulado para mentir y para hacer ver que no fue la realidad lo que sucedió. Lógico, la madre no solamente está dolida, como era de esperar, por la muerte del hijo, está dolida por la incomprensión de aquellos que justamente
tenían que cuidar de su hijo, que a pesar de ser mayor de edad, tenía esos tiernos 21 años. Y hasta, como he dicho antes, hasta que no se cierre este capítulo en el que se tiene que hacer justicia, ella va a seguir a nivel psicológico sin cerrar el duelo. El día que se dicte la sentencia, empezará a descansar. Sois los mejores, gracias a todos. La semana que viene volvemos con nuevas e impactantes historias. Les esperamos. Recuerden, la realidad siempre tiene varias versiones. Adiós. Seguimos en Código 10. Hace unas semanas, en este programa, repasamos el caso del caballero legionario Alejandro Jiménez Cruz, que fallece durante unas maniobras con fuego real. Bueno, sus padres ponen a los responsables de esa muerte en manos de la justicia. Los acusados son 2 tenientes, un capitán y el sargento que efectuó el disparo fatal que mató a Alejandro. Hoy se ha notificado a los acusados la sentencia. Todos los mandos absueltos. El único condenado, el sargento, a una pena menor que la solicitada por la acusación particular. Muy menor. No nos consta que a la familia de Alejandro le hayan notificado todavía la sentencia. Nosotros repasamos el caso. Emergencias, Comunidad Valenciana. Somos militares que estamos ahora mismo en la base de COS. Hemos tenido una herida de bala de un componente de un ejercicio de tiro. En ese momento Alejandro tiene un hilo de vida y hay una ambulancia en el campo de tiro, pero no tiene sanitarios que puedan auxiliarle. Debía haber finalizado el ejercicio de tiro, el sargento se inventó un nuevo enemigo y sobrepasaron esa línea donde supuestamente tendría que haber terminado el ejercicio. El capitán nos dice que la cosa estaba clara y que era un rebote. El grupo de homicidios es el que asume el caso porque no ven claro lo del accidente, pero el ejército se pronuncia 2 días después mediante un comunicado en el que confirman ese accidente. El accidente se produjo pasadas las 6 de la tarde y alcanzó un impacto que entró por la axila sin que la asistencia sanitaria pudiera hacer nada para salvar su vida. Pero pronto se dieron cuenta de que el caso estaba lleno de mentiras. También existen unos audios que aporta uno de los caballeros legionarios en los cuales se escucha al sargento dando directrices de cómo tienen que declarar en sede policial, que tienen que ser breves, concisos, no entrar en contradicciones. Si os ven nerviosos, os van a agrillar. Ahora estar tranquilo y decir sí, no sé, y en 5 horas 30. Los altos mandos implicados en la muerte de Alejandro intentan en todo momento obstaculizar la investigación y tapar los hechos. Alejandro no murió por un accidente o en un accidente. A mi hijo lo mataron. Desgraciadamente la justicia no le ha dado la razón a Chari. ¿Cómo pueden estar estos padres después de luchar? Estos padres evidentemente tienen que estar destrozados, está buscando justicia. Esta noche hemos hecho un paseo realmente profundo por el alma de muchas personas, por Rosa, que también perdió a su hijo y no encuentra justicia, por los padres de esta familia canaria que también han perdido. Y lo que nos damos cuenta es que no solamente tenemos casos, tenemos personas, tenemos familias y tenemos, en muchos casos, injusticia. Ana. Es verdad que dices, bueno, me costaba mucho creer, yo lo decía aquí en este plató, que hubiera un complot también orquestado, aunque fuera una institución tan jerarquizada. Pero es que realmente para la familia era la única explicación plausible, que hubiese algo premeditado o alguna inquina personal, una emoción, un sentimiento que pudiese mediar entre lo que le pasó y el fatal desenlace que no pueden llegar a entender nunca ahora mismo. Gracias a todos. La semana que viene volvemos con datos nuevos de los crímenes más impactantes de esta España negra. Hasta entonces, y recuerden que la realidad siempre tiene varias versiones. Adiós.